Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Estudiantes del grado cuarto de la institución educativa La Vega, sede Vega de Oriente del municipio de Campo Alegre, Huila. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema que ha vivido en medio de nosotros durante toda nuestra vida, desde cuando éramos niños y nuestros padres nos contaban un cuento antes de ir a la cama, antes de ir a dormir. Es el cuento precisamente. El cuento es una narración breve. Es un relato, ¿cierto? Que puede ser ficticio o real. ¿Qué quiere decir ficticio? Que es origen o tiene su origen en la fantasía, en la imaginación de alguien. O también puede ser basado en un hecho real, ¿cierto? Tiene un argumento fácil de entender y tiene un objetivo formativo o lúdico. O ambos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir formativo? Que nos puede dejar una enseñanza, una moraleja, como es el caso de las fábulas. Y lúdico, pues que nosotros nos divertamos, ¿cierto? Que sea atractivo para todos. También hay otro tipo de cuentos que es el más coloquial, que se habla de que el cuento puede referirse a una mentira, a una excusa o una historia inventada por alguien para salir de algún enredo, ¿verdad? Listo. Entonces, los cuentos tienen unas características, ¿cierto? Las características que tiene un cuento es que tiene una idea central, ¿cierto? Tiene una estructura. Y toda esta estructura y toda esta problemática está basada o vinculada a un protagonista. A un protagonista, a un personaje principal. Aunque también existen personajes secundarios, ¿cierto? Que intervienen dentro de la problemática y la solución, le ayudan al protagonista o al personaje principal a solucionar esos problemas. Las acciones suelen ser ubicadas en un tiempo, en un espacio, ¿cierto? Siempre hay un espacio, un lugar donde se ocurren los acontecimientos, el bosque, la playa, bueno, qué sé yo, cualquier otro sitio. Y un tiempo, un momento, ¿cierto? Es ficticio, es decir, genera su origen en la fantasía, se puede complementar con pensamientos o con la imaginación del autor. Cada acción tiene una consecuencia. Los personajes principales deben resolver los problemas, ¿cierto? No se puede quedar en la problemática. Siempre el cuento debe finalizar con la solución de ese problema. Existen otros personajes, como ya les indicaba, que son personajes secundarios que ayudan a protagonistas a superar estas pruebas y esas dificultades. Los cuentos deben ser relatos breves, ¿cierto? No podemos extender mucho un cuento porque entonces ya debería ser cuento, ya pasaría a ser otro tipo de narración como una novela, por ejemplo. Y deben ser leídos generalmente de principio a fin en una sola sesión. Es decir, deberíamos dedicar un solo momento para iniciar y terminar nuestro cuento para que no nos quede cortado, ¿cierto? Porque se perderían las ideas. El cuento tiene básicamente tres partes, ¿cierto? Que es el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, lo que nosotros encontramos son los personajes principales. Ahí se dan a conocer qué es lo que se va a desarrollar en la historia, dónde se va a desarrollar, en qué momento, quiénes son los personajes principales que intervienen en la historia. En el nudo encontramos la problemática de nuestro cuento. Ahí se basa las dificultades que va a tener el personaje que resolver. Y en el desenlace, pues ya, como su nombre lo indica, se desenlaza, se arregla la situación, ¿cierto? Se le busca una solución a toda esa cantidad de problemas que tuvo el protagonista o el personaje principal de nuestro cuento. Existen varias clases de cuentos, ¿cierto? Existen los cuentos populares, los cuentos de hadas son maravillosos, las fábulas que se caracterizan porque nos dejan una moraleja, los cuentos de costumbre, ¿cierto? Que son transmitidos de una generación a otra de manera verbal, ¿cierto? El cuento literario, ¿sí? El cuento para niños, que es el que nosotros nos vamos a centrar y en donde hay básicamente varios autores muy conocidos y unos cuentos muy comunes como El flautista de Hamelin, Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, Las aventuras de Pinocho, Blancanieves, La Cenicienta, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros los conocemos casi todos, ¿cierto? Vamos a observar el siguiente videito con un ejemplo de un cuentico, ¿ok? Entonces, vamos a colocar mucha atención. El cuento se llama La ratita presumida. La ratita presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy!, repetía por el día
por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante. Pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. No compres nada inútil, le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. «Ahora seré más bella aún», pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor Gallo, quien le propuso trabajar en su granja, pero la ratita contestó rápidamente: «Lo siento, querido Gallo, no me gusta levantarme temprano». Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza. «Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada», contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente, salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. «Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr», le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. «A devorar holgazanas como tú», y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. Fin. Ok, en este cuento nosotros podemos identificar muy fácilmente quiénes son los personajes principales, los personajes secundarios, el lugar en donde se llevó a cabo la historia y cuál fue la problemática, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a identificar cada uno de esos elementos, ¿ok? A continuación vamos a leer un cuento, ¿cierto? El cuento se llama El zapatero y los duendes. Érase una vez un zapatero muy pobre que vivía con su esposa. Aunque él trabajaba con mucha diligencia y sus zapatos eran de excelente calidad, no ganaba lo necesario para mantener a su familia. Terminó siendo tan pobre que solo le quedaba el dinero para comprar el cuero con que hacer un último par de zapatos. Con mucho cuidado cortó el cuero y colocó las piezas en su mesa de trabajo para coserlas a la mañana siguiente. Al llegar la mañana, en lugar del cuero que había dejado, el zapatero se sorprendió al encontrar un hermoso par de zapatos. Eran tan bellos los zapatos que un hombre pasó por la tienda y los compró por el doble del precio. El zapatero fue a contárselo a su esposa. «Con este dinero compraré el cuero para hacer 2 pares de zapatos más», dijo entusiasmado. Esa noche cortó el cuero y nuevamente colocó las piezas en su mesa de trabajo para coserlas en la mañana. A la mañana siguiente encontró 2 pares de zapatos relucientes y perfectos. Estos zapatos se vendieron por un precio aún más alto. Todas las noches el zapatero dejaba el cuero cortado en su mesa de trabajo y todas las mañanas se encontraba más pares de zapatos. Muy pronto la pequeña tienda se hizo famosa y el zapatero se convirtió en un hombre muy rico. El zapatero y su esposa se sentaron junto al fuego una noche. «¿Qué te parece si nos escondemos para conocer a quién nos ha estado ayudando?», dijo el zapatero. El zapatero y su esposa se escondieron. Alrededor de la medianoche vieron a 2 pequeños duendes entrar furtivamente a la tienda de zapatos. Rápidos y habilidosos los duendecillos hicieron un par de zapatos en un instante. Era invierno y los hombrecillos vestidos con ropas harapientas temblaban mientras trabajaban. «Pobres duendecillos, deben sentir mucho frío», susurró la esposa a su marido. «Les haré 2 abrigos de lana y así estarán más calientitos». A la medianoche siguiente, al lado del cuero,
Los dos duendecillos encontraron dos elegantes abrigos rojos con botones dorados y se los pusieron inmediatamente. Fue tanta la alegría que bailaron y cantaron. ¡Qué hermosos abrigos! Nunca volveremos a tener frío. Pero cuando uno de los pequeños duendecillos le dijo al otro, sigamos trabajando, el otro respondió, ¿trabajo? ¿Para qué? Con dos abrigos como estos ya somos ricos. Nunca más tendremos que trabajar. Los dos duendecillos se fueron por donde habían llegado y nunca más se les volvió a ver. La tienda continuó prosperando, pero el zapatero y su esposa siempre recordaron a los buenos duendecillos que los habían ayudado durante los tiempos difíciles. El fin. Igualmente, en este cuento, ya con una lectura breve, podemos identificar también en dónde inicia, dónde comienza el cuento, dónde termina el inicio, ¿cierto? Dónde empieza el nudo, dónde termina el nudo y en dónde empieza el desenlace, ¿cierto? De la historia. Vamos a identificar esos elementos. Además de eso, vamos a identificar el lugar, los personajes principales y los personajes secundarios de nuestro cuento. Ya por último, como compromiso para la próxima sesión, vamos a escoger un personaje principal y dos secundarios para nuestro cuento, ¿cierto? Cada uno va a tener la posibilidad de crear su propio cuento. Entonces vamos a escoger el personaje principal y dos personajes secundarios que le van a ayudar, como ya lo decíamos, al personaje principal a solucionar sus problemas. Vamos a elegir igualmente también el lugar en donde se desarrollará la historia del cuento. Puede ser el parque, el bosque, la playa, una isla o cualquier otro lugar que ustedes deseen. Y vamos a definir la problemática. ¿Cuál va a ser el problema que se le va a presentar a ese personaje principal? ¿Ok? Entonces esto queda como compromiso para la próxima clase. La próxima sesión ustedes traerán esos elementos y continuaremos con el trabajo de creación de nuestro propio cuento. Muchas gracias.